Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de 7.000 millones. Maximiliano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? Tuvimos un parate por los Juegos Olímpicos. Correcto. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes todo lo que está sucediendo a las afueras del Uruguay. Sí, hoy vamos a tener varios temas, entre ellos el Brasil después de los Juegos Olímpicos. Es así, de eso vamos a estar hablando con Álvaro Padrón. Y además hace un par de programas, cuando se retiraba Susana, decíamos qué bueno estaría hablar de algo bueno, ¿no? De buenas noticias de la zona de África, del Medio Oriente. Bueno, hoy Susana va a traernos buenas noticias de esa región del mar. Muy bien, eso es lo que tenemos para hoy, además de otros contenidos. Pero vamos a comenzar hablando de Brasil, un país que acaba de terminar estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Todos dicen que es el único país capaz en Sudamérica de organizar este tipo de eventos. Se realiza en un contexto muy especial, porque la presidenta suspendida Dilma Rousseff dentro de poco se va a definir si sigue en el cargo o no. Sobre la vinculación entre deporte y política ya vamos a estar hablando con Álvaro Padrón en un minuto. Ahora actualizamos el cierre de Río. Con la antorcha olímpica ya apagada y las decenas de miles de atletas, entrenadores y espectadores regresando a sus casas, Brasil se prepara para hacer un balance positivo de los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica. A pesar de los temores y algunos contratiempos en la previa, Río cumplió con creces las pruebas que se puso en 2009, cuando la ciudad fue elegida sede de los Juegos de la 31ª Olimpiada. Cuando el viernes 5 de agosto la antorcha olímpica se prendió de la mano de Vanderlei da Lima, Brasil puso pausa, al menos mediática, a la inestabilidad política del gobierno, la recesión económica, las amenazas de atentados terroristas o las protestas masivas a las principales ciudades del país. Durante los 17 días que duraron los Juegos, la ciudad pudo pasar la prueba de soportar decenas de miles de atletas, entrenadores y dirigentes, otro tanto de periodistas de todo el mundo y más de medio millón de turistas que llegaron todos al mismo tiempo a la ciudad maravillosa. En lo deportivo, Brasil también tuvo una inyección de autoestima. Fue el país latinoamericano con mejor ubicación en el medallero y tuvo su mejor actuación en la historia de los Juegos. Entre las 9 medallas de oro, destacan la tan ansiada de oro en fútbol, el único triunfo que le faltaba a la selección brasileña, y la de la judoka Rafaela Silva, un ejemplo de superación que festejó abrazada de sus amigos y vecinos de la favela Ciudad de Dios. Para estar desarrollando cuál es la situación de Brasil después de Río 2016, recibimos a Álvaro Padrón en los estudios de 7.000 millones. Álvaro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Álvaro, fiesta de la política, del deporte, Río 2016. Bueno, un poco de todo, ¿no? Porque deporte mucho, fiesta mucha y política también, porque es incomprensible hoy una Olimpiada o un Mundial, estos mega eventos, sin asociarlo a una estrategia política. Incluso muchos dijeron que esto era como una gran cortina de humo a la crisis política institucional brasilera. Y uno tiene la tentación de decir que sí, pero cuando se piensa desde qué momento se organiza y se acuerdan este tipo de eventos, es evidente que no hay un vínculo. Porque empezó esta negociación en el 2007 con Lula da Silva y Pelé y termina en el 2009, que es cuando se aprueba que sea Río la capital para las Olimpiadas y Brasil la capital para el Mundial, porque fue un paquete. Entonces, no hay una relación. Lo que sí uno puede encontrar una relación en el aprovechamiento que generó en Brasil esa imagen de un Brasil que venía permanentemente discutiendo, en crisis, con muchos problemas, y de golpe las Olimpiadas puso una sensación de tranquilidad, de correr un poco el foco. Entonces, alguno podría pensar que efectivamente el cálculo de los tiempos del impeachment tuvieron que ver con decir, bueno, no hagamos el final del impeachment hasta no terminar las Olimpiadas. De hecho, estamos a días de que se resuelva el impeachment.
Entonces, ese cálculo puede haber estado, de hecho tiene que haber estado como mínimo para que no se superpusieran las cosas. Pero hay que mirar un poco cómo se originó la candidatura de Brasil para darse cuenta que no, que nadie pudo imaginar hace tantos años un Brasil en estas condiciones. Porque si alguien lo hubiera imaginado, no hubiera tenido Brasil las Olimpiadas ni el Mundial. Y aquí aparece una relación directa. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿quiénes son los países que están en condiciones de organizar Olimpiadas y Mundiales? Sí, ahora justamente respecto a lo que tú decías, ¿cómo llega Brasil a organizar Juegos Olímpicos y un Mundial? ¿Cómo se lo permiten los países centrales, que son los que en definitiva políticamente toman las decisiones y juzgan si los países están capacitados o no? Exacto. Este es un juego de grandes potencias. No hay forma de que haya un país que organice, sobre todo las Olimpiadas, con el Mundial puede haber algún matiz, que no sea una gran potencia. Es un juego de grandes. Y de alguna manera es como ganarse la medalla de superpotencia. Y el sueño brasilero, y hay que entenderlo, en estos días se supone que se iba a concretar el sueño brasilero. Y no se concretó a medias por la crisis que tiene. Pero en realidad Brasil estaba entrando al club de los poderosos, que es un club muy chiquito, que tiene que ver con geopolítica. Y acá volvemos a lo que es la política internacional, ya no solo nacional, esto que hablábamos recién de la combinación entre el impeachment y las Olimpiadas o el Mundial. ¿Qué hizo Brasil? Se anotó en el club de los poderosos. Y lo hizo a partir de su salida de la crisis del 2002 y a partir del triunfo de Lula y de la consolidación de una imagen de que Brasil pasaba a jugar en la cancha grande, para seguir hablando en términos deportivos. Y uno observa que en la cancha grande hay 3 grandes clubes en donde se superponen los actores. El G20, que es el más amplio, los BRICS, que es lo que se llaman, digamos, los emergentes, y el BRICS quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y lo hemos hablado en este programa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, particularmente los 5 socios permanentes o miembros permanentes. Allí se repiten todos los nombres: Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, Canadá, Australia, España, Argentina, Canadá, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, India, y empiezan a repetirse. Entonces, si uno mira... Permitime, ahora que diste la lista, una breve interrupción. Si mirás el medallero olímpico, esos, con alguna excepción, son los países que más medallas ganan. Todo tiene que ver con todo. Y entonces, lo que estamos dándonos cuenta es que en 200 y pico de países en el mundo, aquí está el Club de los Poderosos. Brasil, a partir de su iniciativa, que ya la venía construyendo en el plano económico, pretende mostrarse en el mundo, y lo decía el informe, como capaz de organizar una Olimpiada y un Mundial. Y repito, esto es un paquete, porque además es imposible a esta altura, entre dinero, infraestructura y lobby mundial, que una cosa no esté relacionada a la otra. Apenas se separan a veces los mundiales de fútbol, porque tiene mucho que ver la historia, y ahí es la única esperanza que podemos tener los uruguayos, asociados con otros, probablemente Argentina, de mostrar infraestructura capaz de organizar un mundial, no una Olimpiada. La Olimpiada ya es Juegos Mayores y Brasil hizo un paquete y cerró ese paquete en esa lógica de combinar G20 con BRICS. ¿A qué me refiero? Si ustedes observan en esto de la geopolítica y el equilibrio, Alemania organiza los Juegos Olímpicos del 2006 y lo hace ganándole ¿a quién? A Sudáfrica. El que se presentaba al principio era Brasil y le cede a Sudáfrica por ser parte de los BRICS la iniciativa del 2006 que termina ganando Alemania por votación. ¿Qué hace luego? Queda Sudáfrica con el 2010. Del Mundial. Hablas del Mundial Mundial, fútbol, pero claro. esto es un paquete. ¿Quién se mete en el medio? Precisamente China con 2008. De vuelta los BRICS. Y Inglaterra, que organiza las Olimpiadas anteriores. Entonces, siempre hay una combinación. Hasta por eso los Juegos Olímpicos y los Mundiales se combinan cada 2 años, para que no se repita el mismo show, el mismo espectáculo, el mismo tipo de espectáculo en el mismo año. También esto tiene que ver con los mercados. Brasil tiene 200 millones de personas y cada uno de los países que nombramos, salvo excepciones, tienen un tamaño capaz de garantizarle al negocio de las Olimpiadas y del Mundial público. Y gradas llenas, ya vemos que no siempre, pero con una capacidad, sobre todo de la televisión, que es otro gran jugador de este tipo de evento. Entonces, la combinación llevó a que Brasil aceptara el Mundial en el 2014 y las Olimpiadas en el 2016.
Entonces, todo esto era parte de una estrategia de poner a Brasil en el tope después de conquistas económicas, de avances, de ubicación geopolítica entrando el G20, creando los BRICS, mostrando que estaba en condiciones de hacer su gran show para adentro y para afuera. Y donde le falló no es para afuera, le falló para adentro. Y esto tiene que ver con el inicio de la crisis en Brasil en el 2012, donde empieza, y el 2013, donde empieza, recordaremos, las movilizaciones populares, las protestas en las calles, que no empezaron siendo contra el gobierno, como lo fueron al final, sino discutiendo los costos del Mundial primero y de las Olimpiadas después, en donde se decía, no puede ser que Brasil, por más que tenga pretensiones de ser un jugador mundial, haga un gasto que no tiene que ver con sus demandas internas sociales, porque Brasil, por más que lo quiera, no es un país desarrollado. No es una potencia industrial. Ahí está la diferencia con los países más industrializados, efectivamente, que tienen niveles de igualdad que, digamos, generan que haya mucho menos diferencia a la interna de las sociedades, ¿no? Y está la clave de esa protesta, que al principio no era contra el gobierno, sino diciendo, esta plata utilícenla para transporte, educación y salud. Fueron las tres grandes consignas de aquellas movilizaciones que ahora nos acordamos poco, porque después vimos las movilizaciones más políticas, la que cuestionaban de alguna manera ya no solo el tema del costo, sino fundamentalmente esta imagen de un gobierno, y voy a esta clave, un gobierno con elementos de corrupción. Y aquí viene una cuestión clave. ¿Cuánto se gastó en el Mundial y cuánto se gastó en la Olimpiada? Y para un ciudadano, imaginémonos aquí en Uruguay, nos pasaría algo similar, empezar a comparar los gastos de este tipo de mega eventos, que están muy cuestionados desde el punto de vista de la rentabilidad. Todo el mundo termina diciendo que son negocios desastrosos para los países, no para las empresas. Correcto. Entonces, Mundial... Mucha publicidad, en las grandes marcas están presentes. Duda, sí, hacen grandes negocios, pero la mayor parte de la inversión, en el caso Mundial fue pública, claro, fueron 13.000 millones de dólares. Entonces, tiene sentido el debate para un país donde todavía hay enorme inequidad, enormes bolsones de pobreza, discutir para qué se destinan los fondos públicos. Por supuesto que hubo detrás una gran fundamentación del gobierno, decir que esto terminaba de colocar a Brasil en el mundo. Y eso también es parte de un negocio y parte del crecimiento de un país. Pero lo cierto es que la lógica terminó siendo un gran cuestionamiento, primero social, a la utilización de los recursos, luego la asociación con la corrupción, con el sobrecosto, porque ambas cosas van a duplicar lo que se presupuestó originalmente. Entonces, ese es el inicio del declive del gobierno de Dilma, que poco después del Mundial, que además tuvo un resultado negativo de lo deportivo, vienen las elecciones y Dilma Rousseff y el PT lo gana por muy poco. Y por lo tanto, en general la acumulación política para volver a la política y estos mega eventos fue poca para el gobierno de Dilma Rousseff. Tan así que la elección la gana por muy poco y elementos de la campaña en contra de Dilma fueron precisamente los aspectos vinculados al Mundial y las protestas sociales. Ahí comienza un desgaste que hace que Dilma gane las elecciones por muy poco, que inmediatamente tenga una gran oposición desde el punto de vista político y que continúe una presión social que normalmente estaba a favor del PT en las elecciones, pero que ahí se había volcado ya a una mirada crítica hacia el gobierno de Dilma Rousseff. Ahora, hay una diferencia que es clave entre los Juegos Olímpicos y el Mundial. El Mundial lo organiza el país. Los Juegos Olímpicos los organiza una ciudad, ¿no? O sea, los tiene que hacer un país que tenga una ciudad lo suficientemente desarrollada como para albergar un Juego Olímpico. Y también se cuestionaba mucho la situación de Río de Janeiro como ciudad dentro de Brasil antes de estos Juegos Olímpicos. Claro, pero ustedes fíjense que el primer punto que toma en cuenta el Comité Olímpico para la evaluación de 14 es el apoyo social y político. Vuelvo al 2009. Cuando esta decisión se toma, el apoyo social y político en Brasil era enorme. Entonces la primera decisión pasa por la imagen del país en lo político y en lo social. La segunda es infraestructura. Y como tú decías, Maxi, hay una clave. Cuando uno hace una inversión para un mundial, deja preparada una inversión para las Olimpiadas. En Río estaba el principal estadio del Mundial, el de la final, el de la apertura, que fue también el principal escenario de las Olimpiadas. Entonces hay una relación, ni que hablar en infraestructura, hotelera, transporte. Es decir, se dice en general que ese es el gran resultado para el país, además de la imagen internacional, que queda infraestructura. Y esos son recursos públicos. Y acá aparece de vuelta la asociación con la inversión
y la corrupción. No se olviden que dentro del debate de las investigaciones y el debate sobre la corrupción aparecen las mega empresas brasileras, todas vinculadas a la construcción, la gran mayoría. Entonces, este es un paquete imposible de separar. Y en general los países terminan con un gran rédito político más que económico, que es lo contrario que está pasando en Brasil, porque el mismo Lula, junto con Pelé, que festejaba y lloraba con la bandera brasilera en Copenhague en el 2009, cuando se le asignaban ambas competencias, estuvo desaparecido durante los Juegos Olímpicos. No apareció ni Pelé ni apareció Lula, porque el PT y el gobierno del PT no pudo acumular lo que fue su trabajo durante casi 9 años para conquistar este momento. Pero la contradicción es que tampoco lo pudo acumular el gobierno actual, que si ustedes observan la ceremonia de apertura, porque después no apareció más, ni siquiera en el cierre, el presidente de Brasil, el presidente en funciones de Brasil, Michel Temer, cuando fue a hablar, hubo una operación insólita. No mostraron en la televisión la imagen, seguían mostrando la cancha para que la gente no viera, y hubo un fenómeno rarísimo que era, apareció la voz de Michel Temer en 12 segundos, y luego inmediatamente los fuegos artificiales, porque cuando la gente se empezó a dar cuenta que era él el que hablaba, empezó a silbar. Lo taparon con los fuegos. Ahora, lo mismo le había pasado a Dilma en el Mundial, ¿se acuerdan? Ella sí, habló mucho más, casi no la dejaron hablar. Ya era el momento de lo que se decía la clase media protestando, porque claramente quienes tienen plata para pagar una entrada de ese estilo, por supuesto no son sectores pobres. Entonces, aquí hubo una gran contradicción, que es, en un país, primera vez en Sudamérica, esto es un drama para todos los sudamericanos, ¿no?, que tenemos condiciones de que la región, obviamente, ustedes lo preguntaban, Brasil, el único que tiene condiciones de hacer esto en Sudamérica. Ya descarto absolutamente a Argentina y a cualquier otro. Entonces, Brasil, que tenía condiciones, termina quedando con una imagen agridulce. Por un lado, deportiva un poco mejor, con una imagen, con la capacidad de haberlo organizado, pero con un resultado político tremendo, porque el mundo no podía borrarse de la mente la imagen del Congreso brasilero con los diputados en aquel episodio del inicio del impeachment, casi un circo, no como el circo de las Olimpiadas, ¿no? Eso era otro circo bastante patético, que dio una imagen al mundo que quedó presente y que de alguna manera condicionó estas Olimpiadas. No tanto el Mundial, que ya estaba condicionado por algunas críticas al gobierno de Dilma, sino fundamentalmente las Olimpiadas, que hizo que casi el sistema político tuviera que desaparecer de las Olimpiadas y dejar solo a un personaje, lo vimos todos, que era el presidente del Comité Olímpico Brasilero, muy nervioso, temblando permanentemente, un ex jugador de voleibol, que fue la cara de Brasil para las Olimpiadas, y después los deportistas, pero desde el punto de vista político una desaparición casi absoluta. Al final aparece el alcalde de Río, que va a tener que dar muchas explicaciones porque es un gran secreto cuánto costaron las Olimpiadas. Pero además no termina acá, porque ahora vienen los Juegos Paralímpicos, que ya se estuvo hablando de que los recursos va a haber que recortarlos, que no está todo lo suficiente, y además Brasil va a ser sede de la Copa América, que sí, o sea que Brasil sigue por ese camino. Porque de vuelta la inercia de la inversión, o sea, Brasil tiene ahora una capacidad logística que la tiene que utilizar además, porque es muy costosa de mantener. Entonces, aquí para volver al gancho política, deporte, política, Olimpiadas, política mundial, Brasil, lo que le pasó al apagarse la antorcha es que la idea de transformarse finalmente en un miembro de ese club de los poderosos quedó relativizada. Lo sigue siendo, digámoslo con claridad, económicamente, políticamente, con el tamaño de país, pero esa imagen de rematar con los Juegos Olímpicos y el Mundial, la definitiva integración a ese club quedó relativizada porque todos nos estamos preguntando ahora de qué Brasil estamos hablando. ¿Cuál es el Brasil a partir del 29 de agosto, cuando ahora entre Dilma a su alegato final? ¿Y qué va a pasar 2 o 3 días después cuando el Congreso termine de definir el impeachment y quede seguramente un gobierno muy cuestionado con apenas el 1% de la población? Y eso no lo arregla una Olimpiada. O sea, alguien puede decir, bueno, que un estadio la silbe no quiere decir que un país la silbe. Sin embargo, hay una lógica de representación, sí, claro, y nos vamos a encontrar inmediatamente con un gobierno que, a pesar de haber hecho un esfuerzo tan enorme, un país que hizo un esfuerzo tan enorme por garantizar estos 2 eventos, su resultado para adentro y para afuera va a ser bastante menor. Muy bien. Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente vamos a volver a hablar sobre estas asociaciones entre el fútbol y la política, entre el deporte y la política en general,
que dan mucho que hablar últimamente y tenemos muchísimos ejemplos también a nivel nacional e internacional sobre cómo se manejan estas situaciones, buscando tal vez algún beneficio a nivel político que puede transformarse justamente en lo contrario, ha pasado muchas veces. Es así. Bueno, para irnos a la pausa, vamos a seguir en Brasil, vamos a seguir en Río de Janeiro, en esta oportunidad para ver cómo quedó plasmada la imagen de la delegación de refugiados que fue a competir a Río de Janeiro bajo la bandera olímpica. Estuvieron allí y en la Olympic Boulevard, una calle que se inauguró cerca de Maracaná para estos Juegos Olímpicos. Bueno, fueron retratados todos estos atletas que estuvieron allí. Vamos a ver entonces este trabajo. La delegación olímpica de refugiados, compuesta por 6 hombres y 4 mujeres, incluye a 5 atletas de Sudán del Sur, 2 de Siria, 2 de República Democrática del Congo y 1 de Etiopía. Ellos están compitiendo en natación, judo y atletismo bajo la bandera olímpica. Los retratos en Río de Janeiro fueron realizados con pintura en aerosol y cubren una pared de 100 metros cuadrados en el extremo de la recientemente inaugurada Olympic Boulevard. Las obras forman parte de una colección más grande de murales presentados por el Instituto Eixo Río, conocido como El Galerío, que cubre cerca de 2 kilómetros cuadrados de muros en la zona portuaria recientemente renovada. Los creadores de la iniciativa afirmaron que lo que se buscó con esta idea fue dejar un legado duradero en Río para obligar a la gente a pensar acerca de la situación de los refugiados en todo el mundo. La delegación de refugiados fue ovacionada por el público cuando ingresó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016 bajo la bandera olímpica. Bien, seguimos adelante en 7.000 millones y ya está con nosotros para analizar temas vinculados a Oriente Medio Susana Mangana, y nos preguntábamos respecto a la situación en varios países de los cuales reportamos habitualmente y las complicaciones que hay, y nos poníamos este objetivo, ¿verdad? Hablar de buenas noticias. Es así. Bueno, Susana, bienvenida. Hace un par de programas, cuando te despedíamos, decíamos eso, ¿no? Que qué lindo sería poder hablar de buenas noticias de África, de Medio Oriente, y bueno, hicimos el esfuerzo y hoy estamos aquí para hablar de eso. Sí, evidentemente recogí el guante y claro que hay buenas cosas para digamos, explicar, pero también esfuerzos muy loables que es importante reconocer y, si se puede, también acompañar internacionalmente, tanto en África como Asia, y es de lo que vamos a hablar esta noche. Muy bien, vamos a ver un tape para introducir el tema. En África subsahariana, 500 niños mueren por día por enfermedades vinculadas a la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene. En India, una potencia económica en Asia, la falta de baños en las zonas más pobres expone a niñas y mujeres a ataques graves simplemente por ejercer su derecho de ir al baño. Sin embargo, gracias al ingenio y la solidaridad de un grupo de personas, estas situaciones tan dolorosas podrían cambiar en los próximos años. Así, una universidad británica busca poner en marcha urinarios móviles en África e India para generar electricidad en zonas rurales y remotas. Este experimento ya fue presentado por 4 adolescentes nigerianas en una feria de innovación en Lagos, con un generador eléctrico que funciona con orina. El funcionamiento en realidad es muy simple y económico, y con 1 litro de orina se pueden generar 6 horas de electricidad. Una española oriunda de Galicia estableció hace 6 años un proyecto llamado Semilla para el Cambio en Varanasi, en el norte de India, para los habitantes de las chabolas. Gracias a esta iniciativa, mujeres recolectoras de basura aprenden a pintar telas y coser vistosos pañuelos de seda que luego venden en mercados varios y en especial a los turistas. Este tipo de iniciativas son posibles solo cuando hay personas que deciden sacrificar su comodidad por la ilusión de cambiar la injusticia. En ocasiones,
Es el impulso de una sola persona, como un maestro de primaria afgano que recorre aldeas remotas con su bicicleta cargando libros para que los niños lean. Pero hay esperanza. Si jóvenes universitarios del mundo pudiesen volcar su ingenio a desarrollar proyectos enfocados a la cooperación y el desarrollo de países pobres, y los millones de turistas que visitan lugares exóticos como India, donde el misticismo y la espiritualidad contrastan con extrema pobreza, se involucraran con fundaciones que ayudan a erradicar la miseria, este cambio positivo es posible. Bueno, Susana, lo veíamos en el tape, ¿no? Hay mucha gente, desde ONG, grupo de profesionales, hasta un profesor en bicicleta, que están haciendo todo lo posible por ayudar a la gente de esta región del planeta. Sí, evidentemente algunas de estas ideas son verdaderamente sencillas, no involucran procesos muy sofisticados, ni robots mecánicos que realmente entrañen dificultad o enjundia. Con lo cual yo lo que creo es que simplemente tenemos que tener un mayor compromiso con lo que yo diría solidaridad a nivel internacional. Tantos millones de turistas que van y vienen a la India, pero también al África, incluso empresarios que podrían destinar parte de lo que gastan en aquellos países, de lo que invierten en negocios, por ejemplo, para de alguna manera apoyar causas justas. El comercio justo es uno de ellos, pero veíamos ahí a jóvenes africanos tirando de esos bidones que tienen acoplado como un manillar, que lo que permite ese bidón de plástico es cargar litros de agua que son muy necesarios para cocinar, para la higiene personal, pero también para poder evitar enfermedades diarreicas de las que mueren, como decíamos en el tape, 500 niños por día en África. Pero todo es posible, esto depende del impulso de algunas personas, el maestro afgano de primaria, pero también de que haya una corriente solidaria en lo que llamamos proyectos de cooperación sur-sur, como se están dando ya, por ejemplo, entre China, India y África. Bien, Susana, ¿y te parece a ti que puede haber involucrado en este tema también algo de la mirada, una mirada occidental tal vez? Suele ser mucho más crítica con lo que pasa fuera de Occidente. ¿Esto juega en esta situación? Sí, evidentemente todo tendemos a verlo por el lente de lo que entendemos que son los indicadores de crecimiento y desarrollo. Correcto. Pero incluso haciendo eso, también vemos que África es un país muy prometedor. Siempre se ha dicho que es el continente dormido, el león que va a despertar, y a veces damos cuenta de guerras atroces, por ejemplo en Sudán del Sur, del reclutamiento de niños para que sean niños soldado, y eso realmente hay que denunciarlo y lamentarlo, pero también hay situaciones donde vemos que hay un progreso al final del túnel. Por ejemplo, en muchos países, no solo Nigeria, pero también Etiopía, o Chad, o Mozambique, o Angola, que vienen creciendo a un ritmo constante en la última década de 5,6, 5,7% en su Producto Bruto Interno, con lo cual son la promesa del continente, que se espera que de aquí al 2030 albergue ya 2.000 millones de almas. Tiene una población netamente joven, tiene un proceso de urbanización muy rápido, lo cual genera economías de escala, que haya mano de obra, pero también muchos jóvenes para educar, lo cual es un desafío, pero el acceso también a Internet ha mejorado mucho en ese continente. Se estima que al día de hoy hay más de 800 millones de usuarios de Internet, ¿no? Con lo cual esto genera todo un boom de oportunidades también para la industria del software, porque lo que tiene que hacer África es escapar de la maldición de las industrias extractivas y sobre todo de la gran dependencia que tiene de las materias primas. Pero si nos vamos, por ejemplo, a India, tenemos ahí a una economía muy pujante, la tercera economía mundial se dice, pero que además sigue creciendo al punto de que dentro de nada va a sobrepasar a la población que tiene China. Si hoy China tiene entre los 1.300 y 1.400 millones de habitantes, India supera ya los 1.200 millones, con una población también netamente joven y también altamente cualificada en algunas de sus regiones, ¿no? Con lo cual no todo es negativo, viene creciendo a un ritmo constante en los últimos 5 años de 6,6, 6,7% en su Producto Bruto Interno, también producto de lo que ha sido beneficiarse de la caída en el precio del petróleo, porque esto ha hecho que baje la inflación en el país. Ahora, ¿cuánto influye la poca llegada que tienen todas estas iniciativas? Porque si hay una bomba, si hay una guerra, sí, en África llega permanentemente, es lo más fácil. Ahora, claro, una iniciativa como la del urinario, que capaz es lo más simple que hay y lo más efectivo, no llega. Y que hoy hay universidades, Maxi, que están establecidas en Occidente, que van a desarrollar este proyecto y seguramente lo puedan patentar y lo vendan como un gran proyecto, ¿verdad?, para el desarrollo, y bienvenido sea, pero que realmente son experimentos
alimentos que los propios africanos ya han descubierto hace mucho, y se trata muchas veces de trabajar de manera mucho más solidaria, donde la agenda de cooperación al desarrollo no se diseñe, no se pacte y no se firme en el norte, sino que sea realmente una cooperación sur-sur también, o incluso si esa ayuda viene desde el norte, que haya una triangulación para que realmente podamos beneficiar a millones de personas que quieren salir de la pobreza, que trabajan arduamente, como veíamos a ese maestro que va pedaleando en su bicicleta, trasladando libros para que en las aldeas más remotas de Afganistán, aún así los niños puedan leer, soñar y por algunas horas evadirse del conflicto o de la pobreza que tienen que sufrir en sus casas, ¿no? Con lo cual yo creo que se trata realmente, también nosotros desde aquí, desde el sur, imaginar carreras universitarias donde motivemos a nuestros ingenieros, pero también a aquellos que quieren hacer negocios con el exterior, a pensar y diseñar proyectos que realmente redunden en una mejora de la calidad de vida de estas personas, que son personas como nosotros, con sus ilusiones, sus anhelos y sus intereses también. Susana, yo te hablaba hace un momento de la mirada y les proponemos, si les parece, compartir con la producción, lo hablábamos hace un ratito, unas reflexiones de un pensador catalán, Sergi Torres, quien habla sobre cómo es muy difícil a veces lograr que las culturas tengan avances en sus relaciones, justamente por un tema de que la mirada es distinta. Centro y periferia. Vamos a ver. ¿Cómo miramos a otras culturas nosotros? Desde la nuestra. Por lo tanto, no podemos comprenderlas. Es imposible comprender otras formas de existir, otras formas de pensar o comprender la vida si yo la estoy mirando desde mi propia forma. Yo no puedo comprender otras culturas que cohabitan hoy en día en este planeta si las estoy viendo y valorando desde mi propia cultura, porque mi propia cultura no incluye la suya. Y al no incluirla, no hay comprensión. Comprensión implica inclusión. Mientras no incluya lo que estoy viendo, no podré comprenderlo, por mucho que piense que sí lo comprendo. No, yo ya comprendo lo que hacen eso. No es cierto. Mientras yo no me libere de mi propia cultura, mientras yo no emerja, eclosione de mi propia cultura, no podré comprender qué es un ser humano inmerso en una cultura. Y por lo tanto no podré comprender el resto de culturas. Llamémosle a eso motivo de guerra, llamémosle motivo de guerra. Bien, estábamos escuchando entonces esa reflexión respecto a la dificultad para aproximarse y entender otras culturas. Es lo que empiezo a trabajar en mis clases cuando les digo que no manejamos ni siquiera el mismo lenguaje. Cuando nos empeñamos, por ejemplo, en no comprender por qué para millones de mujeres musulmanas es importante, hasta necesario, cubrirse la cabeza, ¿verdad? O decimos, bueno, Dios no existe, Dios está muerto. Eso no es cierto para millones de personas en la India que van a purificarse al río Ganges, ¿verdad? O millones de personas que leen la Biblia en el mundo y también el Corán. Por eso es importante también, cuando hablamos de un proyecto de convivencia multicultural en esta sociedad o en esta aldea global donde todo viaja mucho más rápido, donde la información es instantánea, el poder ponernos no en el pedestal, como decía Sergi, sino también bajarnos de ese pedestal, ponernos en los zapatos del otro y por un día comprender todo aquello que está sufriendo. Por eso yo decía en la reflexión al inicio, si realmente cuando viajamos a otros destinos más o menos exóticos nos comprometiéramos realmente a comprar en aquellos lugares que nos ofrecen mercadería o, por ejemplo, souvenirs hechos por mujeres o por, digo mujeres y niños porque por lo general estas fundaciones internacionales, estas ONGs, apoyan a romper el círculo vicioso de pobreza que encierra a los niños y a sus madres en ese círculo vicioso, ¿verdad? Por tanto, si tú empoderas a las mujeres, les das la posibilidad de generar un autosustento para ellas y para sus hijos, van a educar, van a invertir ese dinero en la educación de sus hijos para salvarlos de la miseria. Y ahí es donde empieza la semilla del cambio, el nombre de esa ONG gallega, pero también el futuro de ese país, ¿no? Y me parece que es importante y no es imposible. Muchas veces requiere muy poquito dinero, pero mucha imaginación y mucho compromiso social. Y además, con todo el tema de las diferencias culturales,
Desde afuera lo vemos todo muy distinto, nos vemos todos muy distintos, o a veces muy parecidos, y generalizamos que todos los asiáticos son chinos. Y después, en un acontecísimo como el que acaba de cerrar de los Juegos Olímpicos, nos damos cuenta que al final es todo muy parecido, además, no es tan yo así. creo que las Olimpiadas, estos Juegos Olímpicos nos han demostrado que el experimento de vivir el multiculturalismo es posible. Ganan los jamaiquinos, ganan aquellos, por ejemplo, que vienen a correr de Botsuana, de Costa de Marfil, de Etiopía, de Argelia, Makhloufi, por ejemplo. También este equipo ya ganador de entrada de los refugiados, ¿verdad? Y ahí veíamos y vitoreábamos a todos cuando llegaban a la meta. Con lo cual yo creo que realmente tenemos que comprender que el futuro del mundo pasa por Asia, pasa por India, pero pasa también por el continente africano. De aquí al final del siglo, Nigeria va a tener 1.000 millones de habitantes si sigue este ritmo de crecimiento, con lo cual tenemos que dejar de mirarnos en el ombligo y aprender mucho más de esas otras culturas, pero también tender la mano realmente esta vez, no para decirles lo que hay que hacer, sino para también participar de ese crecimiento y de ese desarrollo en África de una manera mucho más amigable, mucho más justa también para esos países. Muy bien. Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, compartiendo tu punto de vista y buscando conexiones entre las culturas y buenas noticias, que también es algo que escasea bastante. El mundo es bueno, a pesar de todo, ¿no? Da un poquito de trabajo, pero se encuentran buenas noticias e iniciativas muy positivas. Bueno, vamos a tener que seguir buscando, entonces Claro vamos a hablar más de esto. Bien, bien. Vamos a seguir ahora con el programa y nos vamos a ir a la pausa con las efemérides. Sí, acontecimientos históricos que se dieron a lo largo de esta semana, desde el robo de la Mona Lisa hasta el huracán Katrina en Estados Unidos. Lo vemos. El 21 de agosto de 1911, el carpintero italiano Vincenzo Perugia, ex empleado del Louvre, llegó al museo a las 7 de la mañana vestido con un uniforme del personal de mantenimiento. Descolgó el cuadro de la Gioconda del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci y separó la tabla de su marco. Luego, salió del museo con el cuadro escondido bajo su ropa y lo colocó en una valija. Más tarde, alguien ingresó a la sala para ver a la Gioconda y avisó de inmediato a la policía que había sido robada. El museo permaneció cerrado durante una semana para proceder a la investigación. La pintura fue recuperada 2 años después del robo, tras la captura de Perugia. El detenido intentó vender el cuadro original al director de la Galleria degli Uffizi de Florencia, quien fue acompañado de la policía. Perugia alegó que su intención era devolver la obra a su verdadera patria. El 24 de agosto de 2006, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, celebrada en Praga, se publicó una nueva definición de planeta que excluyó a Plutón, quien hasta ese entonces era considerado el 9º y más pequeño planeta del Sistema Solar. Su pertenencia a este grupo de planetas siempre fue de controversia entre los astrónomos. Incluso, durante muchos años, existió la creencia de que Plutón era un satélite de Neptuno, que había dejado de ser satélite por el hecho de alcanzar una segunda velocidad cósmica. Sin embargo, esta teoría fue rechazada en la década de 1970. El huracán Katrina fue uno de los más destructivos y el que causó más víctimas mortales en la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005. El 23 de agosto de ese año, el Katrina se formó sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida como un huracán de categoría 1 moderado, antes de fortalecerse rápidamente en el Golfo de México. Luego de alcanzar la categoría 5, la tormenta se debilitó antes de tocar tierra por segunda vez como un huracán de categoría 3 el 29 de agosto en el sudeste de Luisiana. El Katrina devastó las costas del Golfo desde Florida a Texas. El mayor número de muertos se registró en Nueva Orleans, que quedó inundada porque su sistema de diques falló, colapsándose muchos de ellos varias horas después de que el huracán continuara tierra adentro. Al menos 1.833 personas fallecieron por el huracán Katrina, convirtiéndose en el más mortífero en Estados Unidos desde el huracán San Felipe II de 1928.
Faltan 10 minutos para la hora 22 y entramos al último bloque de 7.000 millones donde compartimos algunos temas vinculados a variedades. Por ejemplo, acá tenemos contacto con la naturaleza, sí, arquitectura, diseño. Habitualmente les llevamos tecnología también. Vamos a compartir varios informes breves. Sí, bueno, y si de tecnología hablamos, tenemos que hablar de las redes sociales y los invitamos a seguirnos en Twitter. Somos @7mmillones. Después pueden ver lo mejor de 7.000 millones en la fanpage de Televisión Nacional, en Facebook también, en el portal tnu.com.uy. Y además, la repetición de 7.000 millones sale todos los sábados a las 10:30, la mejor forma de empezar el fin de semana. Muy bien, le vamos a presentar ahora La Fuente Voladora. Sí. Contanos de qué se trata, Maxi. Se trata de una obra de arte moderna que se encuentra en Los Ángeles. Se llama Liquid Shard y aunque a ustedes les parezca que el agua vuela, después se van a dar cuenta de dónde está la sorpresa. Una mágica escultura emerge en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque a simple vista parece una increíble fuente de agua voladora, en realidad es una moderna estructura formada por delgados flecos que se unen creando la ilusión de flotar en el aire. 4.572 metros cuadrados se extienden sobre la plaza de Pershing Square, obra del artista Patrick Sher. La obra titulada Liquid Shard funciona con miles de flecos de pilar que reaccionan con el contacto con el aire, creando un suave movimiento de ondas y logra una experiencia visual increíble. Increíble La Fuente. Si hay un avance, ahí lo veíamos, los drones, si hay un avance tecnológico en los últimos años que se ha popularizado enormemente, son los drones para ver imágenes del mundo de todo tipo, color, desde otros puntos de vista nuevos que no conocíamos. Obviamente todo esto sucede después de que fueron utilizados primero y hasta el momento también se utilizan desde el punto de vista militar, lamentablemente. Sí, tienen muchos usos, uno de ellos deportivos, porque los drones están siendo utilizados en ligas donde se juegan carreras y en esta oportunidad son carreras nocturnas, por lo que las imágenes son todavía más atractivas. Vamos a verlas. Y ahora nos vamos a ir hasta Viena, Jorge. ¿Qué imagen más tierna puede haber que la de un panda, no? Sí, el panda vende siempre. Siempre. A todo el mundo le gusta. Bueno, en esta oportunidad
fue en un zoológico de Viena donde nacieron pandas gemelos, algo que no es habitual, no se suele dar, y además en la mayoría de los casos cuando nacen pandas gemelos, una de las crías tiene menos fuerza y muere. Por eso es que los chinos, la tradición marca que el nombre se le pone 100 días después del nacimiento. Mire usted. Para que de esta forma se pueda saber que el oso se va a desarrollar. Bueno, en China nacieron pandas y están en Viena. Vamos a ver. El zoológico Schönbrunn, en Viena, dio a conocer un video que muestra un oso panda con sus bebés gemelos. Inicialmente, los cuidadores del zoológico pensaron que la madre osa, Yang Yang, había dado a luz a un solo cachorro, pero pronto descubrieron que eran dos recién nacidos. El zoológico dijo que los pandas gigantes no suelen dar a luz a gemelos y que cuando sucede, la madre suele criar al más fuerte de los dos. Pero en este caso, ambas crías parecen estar desarrollándose bien y ya alcanzaron unos 15 centímetros de largo. La tasa de supervivencia de los pandas en las primeras semanas es aproximadamente del 50%. Es por eso que la tradición china dicta que los cachorros son nombrados solamente después de los 100 días. Los pequeños pandas permanecerán en la caja de la cría hasta que estén listos para hacer su debut público en el recinto interior del zoológico dentro de unos 4 meses. Bien, ya nos vamos, ya termina 7.000 millones y nos vamos a ir con un video muy particular porque si hay un deporte que entraña, por ejemplo, algunos riesgos, es el surf, pero tiene en este caso riesgos adicionales. Sí, es así. Y ya llegando al final de un nuevo programa de 7.000 millones, antes de despedirnos, vemos a una surfista estadounidense que, bueno, montó las olas donde además había lava de volcán. Muy cerca de un volcán, allí vamos a ver cuál es la impresión que se llevó al surfar por allí. Nos encontramos el próximo lunes 21 horas. Que pasen muy bien. Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar.